Hola a todos. Esta noche vamos a hundirnos juntos en un tema que parece blando como algodón de azúcar, pero que en realidad puede doler como un pellizco inesperado en plena siesta. Puede que no sobrevivas a una cena familiar si pronuncias ciertas frases prohibidas. Sí, lo digo en serio. Hay palabras que no matan físicamente, pero que dejan cicatrices imposibles de borrar. Y así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya sabes, cuéntame abajo, en los comentarios, desde dónde me escuchas y qué hora es. Es fascinante descubrir cómo algunos me oyen de madrugada en Buenos Aires, mientras otros ya desayunan en Madrid. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Cuando hablamos de heridas invisibles dentro de la familia, la primera que aparece como un espectro silencioso es la del favoritismo. Basta con que alguien diga, mamá, siempre te ha querido más. O, papá siempre te defendía a ti, para que de golpe te afloren décadas de memorias acumuladas. Lo curioso es que este fenómeno tiene también resonancia científica. Diversos estudios en psicología familiar señalan que la percepción, no necesariamente la realidad, de ser menos querido puede generar más resentimiento que la propia diferencia objetiva de trato. No importa que la madre haya repartido caramelos a partes iguales. Si uno sintió que la sonrisa fue más brillante hacia el hermano, ese recuerdo le acompañará como sombra. Recuerdo un caso de dos hermanas de mediana edad. Habían compartido vacaciones, desvelos y hasta las recetas de la abuela. Sin embargo, en una discusión aparentemente banal, una de ellas espetó: mamá, siempre te admiró más. Aquella frase rompió la cristalina superficie de su relación. Lo que parecía un lago en calma resultó ser un terreno helado sobre aguas muy hondas. En menos de una semana pasaron del cariño cotidiano a comunicarse solo por abogados. Todo porque las palabras pueden imprimir un sello en la memoria emocional del otro. Aquí llega la primera enseñanza de la vejez. Los ancianos nos dicen a menudo que las discusiones familiares rara vez merecieron la pena. Muchos admiten, con cierta nostalgia, que ojalá hubieran callado, en lugar de lanzar la frase hiriente. Y no se trata de censura, sino de elegir la paz sobre la supremacía momentánea. Quiero añadir un detalle excéntrico, casi cómico. Existe un pez llamado ciclido convicto que convive con su pareja de manera tan protectora que a veces parecen padres helicóptero en versión acuática. Lo curioso es que, a diferencia de muchos humanos, no muestran favoritismos entre su prole. Cada alevín recibe el mismo grado de mordisco disuasorio contra intrusos. Si hasta unos peces pueden practicar la equidad, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Ahora bien, en el ámbito académico, hay un debate abierto que podría interesaros. ¿El favoritismo parental es biológicamente inevitable o culturalmente construido? Algunos investigadores sostienen que los padres sienten afinidad espontánea con el hijo más parecido a ellos genéticamente. Otros argumentan que lo que pesa en realidad es la narrativa cultural,
las expectativas familiares y los roles asignados. Yo, mientras tanto, me limito a observar que, sea cual sea la explicación, basta una frase para encender el incendio. Permitidme un chiste ligero. Imagina que un padre dice: quiero más a tu hermano porque hace los deberes. El hijo responde: papá, entonces búscate un yerno, porque yo ya estoy ocupado con la consola. No es gracioso en la vida real, pero en la comedia sirve para amortiguar el tema. El problema, y aquí hablo desde los muchos relatos que he escuchado, es que la sospecha de favoritismo no se queda en la infancia. A menudo surge con más fuerza en la adultez. Cuando llega el momento de decidir quién cuida a los padres ancianos, quién asume gastos, quién recibe más llamadas del progenitor hospitalizado. Una observación aparentemente inocente. Y la abuela confía en ti más que en mí. Puede ser interpretada como acusación de negligencia. De repente, los hermanos se convierten en rivales de una liga de sentimientos que nadie pidió disputar. Sé que estás imaginando tu propio caso, o quizá recordando antiguas tensiones. Tranquilo, aquí no estamos para remover culpas, sino para entender por qué esas palabras tienen tanto filo. Piénsalo. Cuando un coche se empotra suavemente en otro, puede que apenas deje marcas. En cambio, una frase de este tipo tiene el don de atravesar los años. El hermano escucha no solo esa frase, sino las 1000 pequeñas humillaciones que había guardado. De pronto, el archivo entero se abre con un clic de voz. Un cascarrabias octogenario que conocí me dijo algo brillante mientras esperaba en la consulta del médico. Mira, muchacho, la vida me enseñó que lo más barato es no decir lo que se piensa en el arrebato del enfado. Esa frase me hizo reír porque la soltó justo después de gritar al recepcionista que tenía la cara de un filete reseco. Pero tenía razón, en el fondo. Lo barato y lo saludable es evitar la descarga emocional innecesaria. Y os comparto un dato extraño que encontré revisando artículos de neurociencia. Parece ser que el cerebro procesa las experiencias de exclusión social activando las mismas regiones que se activan cuando experimentamos dolor físico. Es decir, que cuando un hermano te dice, siempre fuiste el preferido, no solo te hace daño emocional. Tu cerebro cree estar recibiendo un golpe literal. No es metáfora, es neurociencia pura. El primer paso, entonces, para no caer en esta trampa, es aprender a reformular. En lugar de remarcar favoritismos, se puede expresar una necesidad. Me gustaría sentir que también cuento contigo en las decisiones sobre mamá. El cambio es sutil, pero evita acusar al otro mientras se centra en la propia emoción. Estas pequeñas modificaciones lingüísticas son como rieles nuevos para un tren que estaba a punto de descarrilar. He aquí otra pincelada de humor para aligerar. Si alguien me dijera que mis padres prefieren a mi hermano, yo respondería: perfecto, entonces le toca a él lavar los platos en Navidad, porque yo ya he cumplido. A veces una sonrisa neutraliza la hostilidad. Me imagino a los oyentes ahora, quizá abrazados a las mantas, pensando en sus propios hermanos o primos. Algunos suspiraréis con alivio porque nunca habéis vivido nada así. Otros, en cambio, sentiréis la punzada de una frase dicha hace años. Sea como sea,
Recordad, el simple hecho de no pronunciar la acusación de favoritismo es ya una forma de protección. No es silencio cómplice, es elegir que la tormenta no empiece bajo vuestro propio techo. Ahora que hemos dejado atrás la primera herida invisible, avancemos hacia otra aún más traicionera: la sospecha en torno al dinero, la economía. Ese tema tabú en tantas familias puede convertirse en el veneno que corroe poco a poco la confianza entre hermanos. A lo largo de mis años, escuchando historias, he llegado a la conclusión de que nada provoca tanta desconfianza como la idea de que el otro está mirando de reojo lo que hay en la cartera de los padres. Un ejemplo que siempre recuerdo es el de 3 hermanos que se reunían religiosamente cada año para la cena de Nochevieja. Durante 20 años fue una tradición intocable, pero bastó una sola frase para pulverizar aquella costumbre. He oído que tu hijo anda preguntando por la cuenta bancaria de los abuelos. La intención inicial era quizá inocente, más un comentario casual que una acusación formal. Pero la frase cayó como si fuera una piedra lanzada al agua. Ondas expansivas, sospechas, llamadas airadas. El padre se vio envuelto en lágrimas, y el resultado fue que los hermanos no volvieron a reunirse en aquella cena. Lo más doloroso de todo es que, años más tarde, se supo que el sobrino solo quería asegurarse del presupuesto para comprar un regalo digno para los abuelos. Ironías de la vida. La sabiduría de la vejez me recuerda aquí otra enseñanza. Las personas mayores suelen repetir que las sospechas duelen más que la verdad. Es decir, una mentira descubierta puede doler, pero el estar permanentemente imaginando maniobras ocultas produce un desgaste lento y corrosivo. Los ancianos que lo han visto todo saben que, al final, lo que envenena no es el hecho en sí, sino el rumor constante. Permítanme compartir ahora un detalle curioso, casi extravagante. En algunas aldeas de Nepal, los ancianos guardan colectivamente el dinero de la comunidad en cajas decoradas con dibujos protectores, y cada familia posee una llave diferente. La caja solo se abre si todas las llaves se introducen al mismo tiempo. ¿No sería fascinante que aplicásemos algo parecido en nuestras familias? Eso resolvería las sospechas. Sin cooperación, no se abre la caja. Claro, quizás no quedaría tan elegante en el salón cuando vienen visitas, pero eficaz lo sería. En el terreno académico, también existe un debate jugoso. Se discute si los conflictos por dinero entre hermanos forman parte de un patrón evolutivo de competencia por recursos, o si más bien se deben a estructuras modernas de herencia y propiedad privada. Unos argumentan que la biología nos empuja a vigilar lo que recibe el otro, mientras que otros creen que es una cuestión totalmente cultural, vinculada a cómo Occidente ha sacralizado la noción de posesión individual. A mí me parece que la verdad está, como siempre, en algún lugar intermedio. Tenemos la pulsión de compararnos, pero el contexto legal y cultural multiplica el efecto. Me viene una anécdota con un poco de humor. Un amigo me contaba que sus tías
Discutían hasta por quién pagaba el taxi cuando iban juntas a visitar a la abuela. La frase repetida era: tú pone 3 euros más, porque tu bolso es más grande. Absurdo, ¿verdad? Al final, se peleaban por monedas, equivalentes a un café. La comedia involuntaria, muchas veces rosa, lo tragicómico. Ahora bien, cuando uno de los hermanos sugiere que el otro anda preocupado por la herencia, el daño ya está hecho. La confianza se desmorona. Y lo más grave es que incluso si la intención era algún tipo de broma, el otro no lo interpretará así. Es como lanzar gasolina, esperando que alguien vea en ella agua. El resultado será un incendio. Piensa además en la paradoja. La mayor parte de las familias a las que he acompañado en mis relatos jamás tenían una fortuna millonaria. Eran ahorros modestos, un piso de barrio, quizá una pequeña parcela rural, pero las peleas eran tan encarnizadas como si estuviesen disputándose un palacio. ¿Por qué? Porque al final no se discuten solo billetes, se discuten símbolos de justicia, reconocimiento, amor. Un anciano canario, al que conocí charlando en la plaza, me dijo algo que todavía resuena en mis noches. El dinero, hijo, es como el azúcar. Un poquito endulza, demasiado carcome los dientes. Qué cierto, pocos euros bien invertidos hacen inolvidable un cumpleaños. Una comparación constante de cantidades puede carcomer toda la unión fraterna. Entre la información curiosa que me gusta compartir, encontré un estudio sobre economía conductual que afirma que la gente soporta mejor ganar poco si siente que todos a su alrededor también ganan poco. En cambio, ganar mucho, pero menos que el vecino, resulta psicológicamente insoportable. Esta reacción explica por qué las comparaciones entre hermanos son tan venenosas. Aunque el reparto sea relativo, no importa, lo que duele es sentir menos que el otro. ¿Y qué hacer entonces? La clave está en hablar directamente con los padres o con un mediador, en lugar de sembrar sospechas entre hermanos. Las frases del tipo "he escuchado que" deben desterrarse del vocabulario familiar. Si tienes inquietud, pregunta con respeto. Un mamá, ¿estás cómoda con cómo aportamos cada uno? Es sano. Un mi hermano vigila tu cuenta es pura dinamita. Lo uno abre una conversación, lo otro abre una herida. Y aquí va un tercer chiste ligero para mantener el pulso relajado. Dicen que el dinero no trae la felicidad, pero ayuda a conseguir helado. Y un hermano enfadado siempre se calma más rápido con helado que con un PowerPoint de herencia. No tengo la ciencia que lo respalde, pero sí varios casos prácticos. Imagina ahora que estás sentado en la mesa con tus hermanos y alguien lanza la acusación velada. ¿Qué harías? Lo responsable sería respirar hondo, incluso sorber un poco de agua y posponer la respuesta. El silencio reflexivo en medio de un veneno es medicina preventiva. A veces, lo más maduro es retirarse unos segundos, evitar la réplica impulsiva y, más tarde, abordar el tema con calma. No es cobardía, es estrategia. Los psicólogos advierten una y otra vez: el rumor es más destructor que el hecho. Por eso te invito a que si alguna vez oyes una acusación de este estilo, respondas con una pregunta clara. ¿Podemos confirmarlo mejor antes de seguir?
Con esa respuesta, logras dos cosas. Detienes la avalancha y desplazas el foco hacia la evidencia real. En conclusión, el segundo veneno en la lista de frases prohibidas es el de la sospecha económica. Mucho más peligroso de lo que aparenta, porque no solo se disputa dinero, se disputa confianza, dignidad y sentido de pertenencia. Revelar sospechas sin pruebas es como invitar a un fantasma a vivir en la casa. No lo ves, pero su presencia enfría cada rincón. Si en la sección anterior vimos cómo el dinero actúa como un ácido que corroe lentamente los vínculos, ahora toca hablar de un tema igualmente peligroso: llevar a la conversación familiar lo que tu pareja dijo, opinó o quizá criticó sobre tus padres. Sí, ese comentario inocente como «mi marido se quejó de la sopa» o «mi mujer piensa que mamá fue un poco seca» puede convertirse en munición letal cuando se comparte con los hermanos. Seguro que algunos pensáis, bueno, ¿qué tiene de malo contar lo que piensa mi pareja? Al fin y al cabo, también forma parte de la familia. Ahí está la trampa. Precisamente porque la pareja ya es familia, criticarla delante de los hermanos es como clavar un cuchillo y girarlo lentamente. No solo hiere a tu hermano o hermana, también abre la puerta a que toda la estirpe te identifique como portavoz de la discordia. Recuerdo el caso de dos hermanas muy unidas. Una de ellas, tras un almuerzo, soltó: «Mi marido me confesó que se sintió incómodo porque mamá siempre juzga su forma de comer». La hermana, al oírlo, lo tomó como un ataque personal. «¿Qué insinúas? ¿Que mi madre es grosera? Le ha cocinado para vosotros toda la vida». En segundos, las dos estaban gritando. Lo más irónico es que el marido en cuestión ni siquiera estaba molesto, simplemente había hecho un comentario trivial, en confianza. Pero al salir de aquel círculo íntimo y convertirse en argumento público, el comentario cambió de naturaleza. Dejó de ser confidencia de pareja y pasó a ser dinamita familiar. Aquí el consejo de la vejez es cristalino. Los mayores, con su experiencia, dicen que la peor carga no son las enfermedades, sino las ofensas innecesarias. Ellos aprenden que dentro de un matrimonio existen conversaciones que deben quedarse ahí. No se trata de ocultar secretos como espías, sino de saber distinguir lo que se comparte con todos y lo que pertenece a la intimidad del hogar conyugal. Ahora, lo curioso. En cierto pueblo de Eslovenia existe una tradición extraña. Cada vez que un recién casado entra en casa de la familia política, debe llevar una hogaza de pan que se coloca en el centro de la mesa. Esa hogaza simboliza que la pareja viene a alimentar y cuidar, no a criticar. ¿No os parece poética la idea de que el gesto silencioso de compartir pan valga más que 1000 opiniones? Imagino cómo cambiaría todo si al entrar alguien dijera «traigo pan», en lugar de «traigo la murmuración de mi cónyuge». En el mundo académico, este asunto abre otro debate interesante. La familia política debe participar activamente en la vida de los padres ancianos, o debería mantenerse en segunda fila. Algunos expertos sostienen que incluir al cónyuge aporta objetividad y nuevas energías. Otros argumentan que su intromisión puede multiplicar tensiones,
porque no existe el mismo bagaje emocional. Yo, personalmente, pienso que pueden aportar mucho, siempre que lo hagan, sin que uno de los hermanos los use como testigos para acusar al resto. Permitidme un momento ligero. Imaginaos un chat familiar en el que alguien escribe: mi esposa cree que papá ve demasiada televisión. Y de inmediato, el hermano responde: pues mi gato cree que tu esposa debería aprender a hacer la tortilla de patatas como Dios manda. Es ridículo, pero grafica bien el efecto boomerang de estos comentarios. Una tontería inicial acaba convertida en 1000 reproches cruzados. Por eso insisto, nunca lleves a la mesa familiar el malestar que tu pareja te ha confesado en la intimidad. Si de verdad hay un conflicto entre cónyuge y progenitor, lo mejor es resolverlo directamente entre ellos o, en todo caso, con tu intervención cuidadosa. Pero arrastrar al hermano como cómplice es injusto y absurdo. Os regalo otra verdad de los abuelos. La lengua no tiene huesos, pero puede romper corazones. Qué sabia manera de decir que un comentario mal administrado fragua resentimientos duraderos. Y aquí, otro dato curioso para añadir a la mezcla. Un estudio de sociolingüística mostró que los chismes transmitidos en parejas tienden a duplicar su intensidad cuando se repiten fuera del círculo íntimo. Es decir, lo que era "me pareció incómodo" se convierte fácilmente en "se sintió insultado gravemente". Es como si la frase creciera sola, como levadura olvidada en un horno encendido. Yo suelo aconsejar que cuando te venga a la boca un comentario de tu pareja sobre los padres, lo sometas al test del café. Imagina que estás tomando café tranquilo con tu hermano y tu pareja sentada delante. ¿Dirías lo mismo? Si la respuesta es no, entonces también deberías callar cuando tu pareja no está delante. Y así evitas malentendidos. Permitidme un giro más humorístico, porque lo necesitamos. Uno de mis amigos asegura que la frase más peligrosa que se puede escuchar en una familia es: ¿sabes lo que dijo tu cuñado? Esa frase, según él, debería venir siempre con sirenas de alarma, luces rojas y un manual de emergencias. Evacúe la sala inmediatamente, debería añadirse. Para cerrar la idea, el tercer secreto prohibido entre hermanos es ese: soltar lo que tu pareja opinó sobre los padres. Es injusto, porque tu cónyuge no está ahí para defenderse. Es destructor, porque convierte una crítica personal en un conflicto colectivo. Y es innecesario, porque cada uno ya tiene bastante con sus propios sentimientos, sin cargar además con los ajenos. La receta final suena sencilla. Guarda en la intimidad lo que nació en la intimidad. Todo lo demás es invitar a un incendio, cuando lo único que la familia necesita es calor de hogar. El tema se pone aún más delicado cuando entran en juego los hijos y la salud de los abuelos. En apariencia, hablar sobre los métodos de crianza es algo cotidiano. Todos opinamos, todos comparamos, y siempre hay esa tía que asegura que en sus tiempos los niños ni lloraban ni se enfermaban porque comían sopa de pollo. Pero cuando esas comparaciones implican directamente a nuestros padres ancianos, la situación adquiere un cariz muy peligroso. Imagina esta escena: dos hermanas que viven en el mismo barrio.
Sus hijos tienen edades parecidas. Y la abuela se ocupa cada tarde de recogerlos del colegio. Una de ellas confía plenamente en las actividades extraescolares y manda al niño a clases hasta las 10 de la noche. La abuela, con sus rodillas ya cansadas, se encarga también de esperarlo en la salida. Un día, la otra hermana explota. ¿No ves que tu hijo está destrozando la salud de mamá? Tus ambiciones educativas la van a matar. Y, claro, la frase no cae en saco roto. La respuesta llega como un misil. ¿Y tú qué hablas? Si mandaste a los tuyos al extranjero y mamá lloraba sola aquí. El resultado, puertas cerradas, lágrimas, silencio y, lo más triste, los nietos mirando desconcertados. He aquí un aprendizaje que suelen transmitir los ancianos cuando les damos espacio para reflexionar. Lo que más duele no es llevar encima el peso físico de cuidar a los nietos, sino el reproche clavado desde la boca de otro hijo. Ellos aceptan la fatiga con estoicismo, pero sufren como una puñalada que dos hermanos utilicen su cansancio como arma arrojadiza. Esta es la sabiduría que nos regalan los años. El reproche, aunque sea cierto, destruye. La petición directa y afectuosa, en cambio, puede encontrar caminos de alivio. Quiero añadir ahora un dato marginal, curioso de verdad. En Japón existe un fenómeno llamado karoshi, que se traduce como muerte por exceso de trabajo. Pues bien, en algunos informes médicos se reconocen también casos de abuelos que, por cuidar en exceso a los nietos, cayeron en depresiones o problemas coronarios. No los categorizan exactamente como karoshi, pero el trasfondo es el mismo. El cuerpo tiene un límite. Y, aunque suene dramático, el simple hecho de que existan registros clínicos vinculando cuidado de nietos con enfermedades graves demuestra lo serio que puede llegar a ser. En círculos académicos hay un debate encendido. ¿Es justo que las familias modernas confíen tanto en los abuelos para las tareas de crianza? Algunos sociólogos sostienen que es una especie de explotación emocional disfrazada de tradición cultural. Otros, en cambio, afirman que los abuelos disfrutan y encuentran en esa labor un sentido rejuvenecedor. A mí me gusta la posición intermedia. Los abuelos pueden cuidar, sí, pero siempre siguiendo sus propios límites, no los que los hijos dictan a su conveniencia. Permitidme introducir un toque de humor. Un amigo me confesó que su madre, cada vez que la cargaban con demasiado trabajo de babysitter, dramatizaba llamándose abuela explotada. S.A. Imaginad la escena. La mujer con delantal, rodeada de niños nerviosos, diciendo, pasen por ventanilla a reclamar sus servicios. El humor fue su estrategia de defensa, pero el cansancio era real. El problema principal aparece cuando un hermano acusa al otro de arruinar la salud de nuestros padres con tu sistema educativo. Esa acusación no es solo una frase al aire, sino que instala una doble tensión. Pone en entredicho la valía como madre o padre y, al mismo tiempo, culpa al otro de las dolencias físicas de los abuelos. Demasiada carga para ser soportada. Demasiado veneno depositado en una sola oración. Me vino a la mente otro viejo que conocí en una biblioteca pública.
Estaba leyendo un periódico amarillento y me dijo: los niños crecen, los abuelos envejecen, pero las palabras se quedan colgadas en el aire. Le pregunté qué quería decir y me contó cómo sus hermanas todavía no se hablan porque una acusó a la otra de matar a papá por pedirle favores constantes. Han pasado 30 años de aquella frase y sigue viva en la memoria. Es increíble que el cuerpo de un padre se marchite y sea la palabra la que no muera nunca. Un detalle extraño. Hay investigaciones que muestran que los abuelos que cuidan regularmente a sus nietos tienden a vivir más que aquellos que no lo hacen, siempre que el tiempo dedicado sea moderado. Es como hacer ejercicio suave, mantiene la mente activa y el cuerpo en movimiento. Sin embargo, cuando el esfuerzo supera cierto umbral, la estadística se invierte y los riesgos se multiplican. Así, lo que puede ser medicina se convierte rápidamente en veneno. Y ahora, seamos honestos, cada hermano cría a su prole como puede o como sabe. Nadie, absolutamente nadie, tiene un manual infalible. Criticar ese estilo educativo no solo es estéril, sino que hiere doble, porque toca la fibra del orgullo parental y de la fragilidad corporal de los padres mayores. Si realmente preocupa la salud de los abuelos, lo recomendable sería dirigirse directamente a ellos, preguntar con ternura, ofrecer alternativas, buscar soluciones compartidas. Nunca usar a los hermanos como receptores de acusaciones disfrazadas de interés. Quiero cerrar con un giro divertido para suavizar. Imagina que alguien dijera: niño, tu madre va a destrozar las rodillas de la abuela con tanto horario. El niño que escucha podría responder con lógica aplastante: entonces que la abuela lleve patinete eléctrico. Y ya está. El humor de los pequeños suele revelar lo obvio que a los adultos se nos escapa. Así, el cuarto secreto prohibido es justamente este: no acusar a tu hermano de poner en riesgo la salud de tus padres por cómo educa a sus hijos. Es una trampa mortal disfrazada de prudencia. De lo contrario, acabamos enfrentando generaciones enteras, cuando en realidad lo único que deberíamos hacer es compartir la carga, agradecer y preguntar antes de herir. La enseñanza general queda clara. Los niños necesitan crecer, los abuelos necesitan cuidarse y los hermanos necesitamos construir puentes, no trincheras. Porque cada frase lanzada, envenenando la crianza, puede acabar arruinando 3 generaciones de un plumazo. Llegamos a uno de los escenarios más peligrosos de todos. El momento en que alguien decide comparar la situación económica de los hermanos. Nada incendia más rápido una sobremesa que la frase: tú ganas más. Deberías aportar más para los padres. Y lo peor es que suele lanzarse con gesto de justicia, como quien espera recibir aplausos, cuando en realidad lo único que se consigue es clavar un aguijón venenoso en el orgullo del otro. Recuerdo a 3 hermanos, uno directivo de una gran empresa, otro médico y el tercero empleado de una oficina modesta. Los 3, durante años, entregaban a sus padres una cantidad proporcional a lo que podían: 50, 30 y 20 unidades de dinero, respectivamente. Los progenitores estaban contentos, había equilibrio y la relación se mantenía sana. Pero un día, en voz baja, el menor le dijo al mayor:
con tu sueldo. 50. Es ridículo. Deberías dar bastante más. En segundos, aquella armonía se convirtió en un campo minado. El hermano se sintió juzgado, herido y humillado. Resultado, retiró toda su aportación. Los padres sufrieron y nadie salió ganando. Si hay un ejemplo perfecto de cómo una frase bien intencionada puede destrozarlo todo, es este. La sabiduría que nos traen los mayores aquí es directa. El dinero nunca compensa la dignidad perdida. Los ancianos, cuando repasan su vida, hablan con tristeza de las discusiones económicas y con orgullo de los momentos en que recibieron cualquier gesto, aunque pequeño, de agradecimiento. Es más, una anciana de 92 años me dijo una vez, con humor y ternura, que prefería un abrazo de 5 segundos a un billete de 50. El abrazo no lo gasta la luz, ni el autobús, ni el mercado, me dijo riendo. Y hablando de cosas curiosas, ¿sabíais que en ciertas comunidades rurales de México existen tequios familiares, donde cada miembro contribuye no según lo que gana, sino según la habilidad que posee? Si alguien no tiene dinero, aporta trabajo físico. Si no tiene tiempo, ofrece un objeto simbólico. Si tiene dinero, paga la comida de todos, y así. El concepto de obligación no se mide solo en euros o pesos. ¿Os imagináis lo pacificador que resultaría aplicar esa visión a nuestras familias? En los círculos académicos existe, además, un debate arduo en torno a la noción de justicia distributiva dentro de la familia. Algunos filósofos la interpretan según la lógica de cada cual, según sus recursos. Otros, desde la lógica de cada cual según sus posibilidades emocionales y afectivas. La primera fomenta comparaciones de ingresos. La segunda fomenta comprensión de contextos. Quizá lo más sensato sea combinar ambas, reconocer los diferentes recursos sin convertir la vida familiar en una contabilidad bancaria. Un toque cómico siempre me hace reír esa broma de sobremesa en la que alguien dice: yo invito, pero solo hasta el segundo café, porque del tercero en adelante, que lo paguen los millonarios de la familia. La risa estalla, pero en el fondo a veces duele, porque la alusión a los millonarios no es chiste, sino aguijón disfrazado de humor. Y todos lo saben. Es importante darse cuenta de que en cada vida hay cargas invisibles. Tal vez un hermano con un gran sueldo está también sosteniendo préstamos, hipotecas o una enfermedad costosa. Y quizá el que gana menos tiene tras de sí un colchón emocional mucho más estable. Reducir la aportación económica a una medida de amor filial es injusto y miope. Los padres pueden ser mantenidos con dinero, sí, pero también con compañía, con gestos, con tiempo regalado. Recuerdo a un anciano de pueblo que me decía con ironía: mis hijos creen que me mantienen por darme 100 euros al mes, pero nunca se sientan a tomar conmigo un vino en silencio. Esa frase me dolió, porque mostraba cómo el valor real no estaba en el dinero, sino en la compañía perdida. Un dato curioso para añadir pimienta. Diversos estudios de economía familiar muestran que los hijos primogénitos, incluso con ingresos menores,
tienden a contribuir más que los menores, no tanto por capacidad, sino porque sienten mayor presión cultural o moral. Este hallazgo sorprende a muchos, porque rompe el mito de que el que más gana es el que más aporta. En realidad, a menudo, el que más carga siente es el que nació primero. ¿Qué hacer? Entonces, cuando surge la conversación incómoda, la única salida es trasladar la decisión a los padres, no a los hermanos. Son ellos quienes tienen derecho a expresar si necesitan más, menos o nada. En el momento en que los hijos se arrogan el papel de jueces, la relación se convierte en un tribunal y deja de ser un refugio. Os cuento una pequeña anécdota humorística. Una familia decidió solucionar el tema del dinero creando una taberna ficticia en su sala de estar. Cada vez que alguien proponía hablar de aportaciones, se levantaba un vaso de agua y se decía: esto lo tratamos en la taberna, no en casa. Allí permitían bromear, jugar y exagerar. El truco psicológico era que, al trasladar el tema a ese espacio simbólico, desactivaban las tensiones y, creedme, funcionó mejor que cualquier terapia. El gran error es confundir la justicia matemática con la justicia emocional. Si instalamos la lógica contable en cada gesto hacia los padres, nunca habrá reconciliación. Siempre habrá déficit emocional. Es como revisar una colada, buscando qué camiseta tiene una arruga más que otra. Al final, todos quedamos arrugados. La enseñanza concluyente es clara. Jamás debes decir a tu hermano que su bolsillo lo obliga a dar más. Es una violencia disfrazada de razonamiento. La ecuación del amor tiene variables infinitas. Y, al igual que en las matemáticas, a veces cuando sumas demasiado por un lado, restas por otro. La verdadera justicia es permitir que cada cual aporte lo que pueda y quiera, sin coerción, sin acusación. El secreto número 5 está grabado a fuego. Las comparaciones económicas no construyen injusticia, construyen distancia. Y la distancia entre hermanos es, precisamente, lo que ningún billete puede comprar una vez perdida. Si en la sección anterior exploramos las heridas abiertas por las comparaciones económicas, ahora entramos en un terreno todavía más escabroso: la herencia y los testamentos. Pocas palabras tienen tanto poder de dividir como esto me pertenece a mí porque yo hice más. La herencia no solo reparte bienes, también revela percepciones, rencores guardados y expectativas que nunca se dijeron en voz alta. Conozco el caso de 2 hermanas. Una que dedicó 20 años de su vida a cuidar a los padres en la misma casa, y otra que vivió en el extranjero enviando cada mes una suma considerable de dinero para los gastos familiares. Cuando llegó el momento de leer el testamento, el padre había dejado una vivienda y ciertos ahorros. La primera hermana, agotada, soltó sin filtros: la casa es mía por derecho, porque yo estuve aquí todos estos años. Tú ya viviste bien fuera. Aquella afirmación desencadenó un huracán. La otra, herida, respondió: y todo el dinero que envié desde fuera no cuenta. Sin mí, ni comida hubierais tenido. El final ya lo podéis adivinar: pleito judicial, lágrimas en velatorios,
reproches en bodas, nietos que crecieron sin conocer a sus primos. La enseñanza que repiten las personas mayores es que una herencia mal gestionada puede arruinar lo que costó toda una vida construir. Ellos saben que los bienes materiales desaparecen, pero la vergüenza de discutir en la tumba de los padres permanece como tatuaje invisible en el corazón. Aquí viene un detalle marginal curioso. En la antigua Roma existía la práctica del testamentum per aes et libram, un ritual en el que varios testigos debían sostener una balanza y el testador declaraba cómo repartía sus bienes. Lo interesante es que se elegían 7 testigos como mínimo, precisamente para evitar sospechas. 7 pares de ojos, vigilando que nadie manipulara nada. Quizá deberíamos recuperar esa teatralidad para asegurarnos de que las voluntades se cumplan sin grietas. El debate académico moderno en este terreno es apasionante y todavía abierto. Algunos filósofos consideran que el reparto de herencias debería responder a principios de equidad, más para quien ha asumido mayores cuidados directos. Otros, en cambio, defienden la igualdad absoluta entre hermanos, al margen de los sacrificios, y hay incluso teorías que proponen repartir según necesidad presente, es decir, dar más al que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. 3 visiones, 3 lógicas, ninguna universal. Quizá por eso decimos que las herencias son laberintos con espejos. Cada cual se ve reflejado de forma distinta. Una pequeña dosis de humor para aligerar. Un primo me confesó que, mientras su familia discutía acaloradamente sobre los muebles heredados, él solo pensaba en quedarse con la vieja tostadora porque ofrecía un pan dorado perfecto. Mientras unos gritaban en el salón, él abrazaba la tostadora en la cocina, diciendo: al menos alguien me quiere. Bromas aparte, esa escena deja claro lo absurdo que resulta a veces dar más valor a los objetos que a las personas. La realidad es que, para evitar naufragios emocionales, lo más sensato es dejar todo lo más claro posible antes de que los padres se vayan. Una escritura pública, una donación bien explicada, incluso una carta de intenciones. Porque, si no, el vacío legal se llena de fantasmas emocionales. Y creedme, esos fantasmas son inquilinos tenaces. Un anciano gallego me dijo algo que me hizo reír y reflexionar. El muerto no oye la discusión, así que seguro que se está riendo de nosotros desde arriba. Lo dijo con ironía, pero encerraba dolor. Había visto a sus propios hijos enfrentarse en el tanatorio. Dato raro, que me llamó la atención. En Corea del Sur, durante ciertos años, existió la obligación cultural de que el hijo mayor heredase la mayoría de los bienes, incluso si no había participado en los cuidados. Aquella tradición provocaba fracturas y fue progresivamente eliminada a finales del siglo XX. Es un ejemplo de cómo la costumbre cultural influye radicalmente en la manera de entender lo justo. Lo que me resulta más desgarrador es pensar que los objetos heredados, una mesa, una foto, un piso, permanecen físicos, mientras que lo inmaterial, el amor de hermanos,
se evapora en un instante. Es como si la herencia se convirtiera en un imán que atrae el ego y repele la ternura. En cuanto a estrategias prácticas, la experiencia demuestra que lo mejor es involucrar a un mediador neutral, un abogado de confianza, un notario que explique cada paso, una persona que pueda poner freno a los discursos inflamados con hechos concretos. Sin esa figura, los recuerdos se mezclan con las acusaciones y el pleito es casi inevitable. Chiste rápido para aliviar. Dicen que lo único que se hereda con justicia absoluta en todas las familias es la receta secreta de la abuela. Y aún así, dos hermanos juran que la suya sabe distinta. Ni siquiera la cocina logra paz total. El sexto secreto prohibido es claro. Nunca digas a tu hermano que tienes más derecho a la herencia. Porque esa frase no reparte justicia, reparte cuchillos. Lo que le corresponde decidir a los padres, en vida, no puede convertirse en moneda de cambio para las culpas que los hijos arrastran. La lección general: lo heredado nunca vale más que lo compartido en vida. La casa más grande resulta diminuta frente al vacío que deja un hermano ausente. Si los pleitos por la herencia ya son tormentosos, ahora llegamos a la herida más profunda, la que jamás cicatriza. Los reproches en torno al momento de la despedida de los padres. Tú no estabas cuando mamá murió. Esta frase, pronunciada en un salón medio apagado, tiene la capacidad de perforar el alma sin remedio. Es posiblemente la acusación más cruel entre hermanos, porque no se puede reescribir el pasado ni borrar la ausencia. Recuerdo a dos hermanas septuagenarias. Una vivió durante décadas con la madre y fue quien la acompañó en la última enfermedad. La otra residía en Estados Unidos. Recibió el aviso del empeoramiento de su madre. Tomó el primer vuelo disponible, pero un retraso imprevisto la privó de la última mirada. 5 años más tarde, en un brindis aparentemente cordial, la primera soltó: ¿recuerdas dónde estabas cuando mamá nos dejó? Yo sí lo recuerdo todos los días. Aquella frase rompió el cristal de manera irreversible. La hermana ausente, que ya cargaba con un sentimiento de culpa enorme, se hundió. Juró no volver jamás a su tierra natal, y efectivamente, murió sin reconciliarse con la familia. La lección que los ancianos transmiten es devastadora, de lo obvia que resulta. Nadie puede controlar la hora exacta del último suspiro. Incluso quien está al pie de la cama puede cruzarse al pasillo 5 minutos y perderse la despedida. Ellos, los mayores, insisten una y otra vez en que la ausencia física no significa ausencia de amor. Os traigo aquí una curiosidad conmovedora. En la tradición balinesa, cuando alguien falta en el momento de la muerte de un progenitor, se celebra un ritual simbólico en el que esa persona acaricia un objeto que perteneció al difunto. El gesto reconstruye simbólicamente la despedida perdida. Un ritual sencillo que protege a la familia de culpas innecesarias. En el campo académico, también se discute sobre esto. Algunos especialistas en duelo defienden que la presencia en el momento final ayuda psicológicamente a cerrar ciclos, mientras que otros subrayan que es innecesario cargar a nadie con esa obligación.
Lo importante es la calidad de la relación, construida durante toda la vida. Esa tensión entre instante versus trayectoria sigue siendo un debate abierto. Pesa más un minuto de despedida o 1000 horas de cuidados previos. Permitid que sonría. Un anciano que conocí en un taller de memoria me dijo con retranca: yo quiero morirme en martes y a las 3, porque ese día todos mis hijos están trabajando. Así al menos no hay discusiones de culpas. Lo dijo riendo, pero escondía el dolor de haber visto amigos cuyos hijos se pelearon justamente por eso, por no haber estado en la hora exacta. La realidad emocional es dura. Un reproche de este calibre añade toneladas de culpa a quien ya vivía con la sensación de haber fallado. Y no hay excusa racional que lo calme. ¿Cómo responder? No estabas en la despedida. Con nada. Uno se congela, se siente reducido, aplastado. Por eso, esta acusación es la más mortal entre todas las frases prohibidas. Dato extraño para la anécdota: la neurociencia del duelo ha descubierto que quienes cargan con un sentimiento de ausencia culposa en el momento de la muerte de un ser querido presentan más riesgo de sufrir lo que llaman duelo complicado. Es un síndrome en el que el dolor no remite y se prolonga en el tiempo como si fuera una enfermedad crónica. Aquí vemos cómo las palabras de un hermano pueden, literalmente, enfermar al otro durante años. En términos prácticos, lo único sensato es callar. Jamás se debe recriminar que alguien no estuvo en el último instante, porque cada quien sabe en su interior cuánto lo duele, y porque no hay posibilidad alguna de remedio. Si sentimos rabia, lo honesto es reconocer que es nuestra, y no intentar cargarla sobre otra espalda. Quiero añadir un pequeño chiste para suavizar el aire. Un amigo dice que, si él falta un día sin avisar, quiere que pongan en su epitafio: disculpad, estaba en un atasco. Humor negro. Sí, pero nos recuerda con ironía que a veces la ausencia es inevitable y no depende de nuestra voluntad. Queda diáfana la enseñanza. El séptimo secreto prohibido es nunca reprochar la ausencia en la última hora. Es cruel, es inútil y destruye lo poco que quedaba de unión. Mejor abrazar el recuerdo compartido que seguir apretando la espina. Al final, lo que importa no es el cronómetro de la muerte, sino el álbum entero de la vida. Si estuviste, aunque sea en ausencias intermitentes, pero con amor constante, ese es tu verdadero legado de hijo. Y ningún reproche debería borrar lo que de verdad construiste con tus padres. Tras haber recorrido las frases más devastadoras y sus heridas, toca buscar alternativas, porque no basta con señalar lo prohibido. Hay que ofrecer caminos para hablar sin destruir. La clave está en sustituir expresiones que hieren por otras que abren. En vez de hablar como jueces o fiscales, deberíamos hacerlo como ingenieros que tienden puentes. Y creedme, un puente mal construido se derrumba, pero uno firme puede soportar tormentas durante décadas. He aprendido que la forma de preguntar cambia el desenlace. Si digo, mamá, te quiere más que a mí, entro en guerra. Si digo, a veces siento que necesito más apoyo, ¿qué piensas? Abro la puerta a la conversación. El contenido es similar, pero la intención es radicalmente distinta. Lo mismo con temas económicos. En lugar de acusar,
siempre aportas poco. Pueden usarse frases como, estoy preocupado por cómo repartir responsabilidades. Podemos hablarlo juntos. Son giros suaves del lenguaje, casi imperceptibles, pero capaces de transformar la discusión en encuentro. La sabiduría de edad avanzada respalda este modelo. Muchos ancianos aseguran que las palabras dulces nunca sobran, pero las duras persiguen durante toda la vida. Una mujer de 85 años me dijo con ternura, cuando hablo suave, me escuchan. Cuando grito, me oyen, pero luego me evitan. Esa frase me parece perfecta para enmarcar en cada casa. Os comparto algo curioso. En un pueblo de Finlandia, algunos vecinos utilizan banquitos de conversación colocados estratégicamente en plazas. La norma es que, si te sientas allí, estás dispuesto a dialogar en calma, sin ofensas. Es un espacio simbólico donde la gente se abre de otra manera. Imaginad tener una silla especial en el salón familiar, solo para diálogos importantes. Quizás si uno se sienta allí, todos entienden que toca hablar con cariño. En el plano académico, también surge debate sobre los llamados lenguajes no violentos. Algunos investigadores critican que suenan artificiales, casi como fórmulas prefabricadas. Otros defienden que lo artificial es mejor que lo hiriente, porque al menos protege relaciones. La pregunta sigue abierta. ¿Es preferible sonar un poco forzado, pero evitar conflictos, o mantener espontaneidad y arriesgarse a herir? Yo, sinceramente, creo que si un poco de artificio evita lágrimas, vale la pena. Permitidme un ejemplo con humor. Si digo en la cena navideña, hermano, papá siempre te dio más cariño, suena letal. Pero sí, imitando a un comentarista deportivo, digo, y aquí va mi momento vulnerable, patrocinado por los recuerdos de la infancia. Me gustaría sentir más apoyo. Seguro que arrancará al menos media sonrisa y rebajará la tensión. A veces la ligereza cómica actúa como analgésico. El truco está en convertir las frases en invitaciones, no en acusaciones. Por ejemplo, yo preferiría, en lugar de tú nunca haces, ¿cómo te sientes con? En lugar de siempre piensa solo en ti, podríamos juntos, en lugar de deberías tú. Esa transición, que parece mínima, es colosal en efectos. Los psicólogos lo llaman lenguaje colaborativo. Un anciano que atendía en un huerto comunitario me dijo algo inmenso. Las palabras agresivas son como sal en exceso. Arruinan cualquier guiso. Pon solo lo justo para dar sabor. La metáfora culinaria me sigue pareciendo deliciosa. Dato raro para condimentar. Un estudio canadiense observó que, en familias que usan regularmente frases de colaboración, incluso el pulso cardíaco de quienes discuten baja más rápido. Literalmente, hablar mejor disminuye el riesgo de infartos. No es poesía, es fisiología. Vale la pena pensarlo antes de subir el tono. Ahora bien, no hablo de convertirnos en robots suplicante. El objetivo es buscar expresiones prácticas que no cierren caminos. Y una de las más eficaces que conozco es: hagamos un plan juntos. Si cabe esa frase en medio de un desacuerdo, la tragedia disminuye por la mitad. Imaginad dos hermanos discutiendo sobre la residencia del padre. En vez de decir,
Tú eres egoísta. Solo piensas en tu comodidad. Alguien suelta. Sé que esto es difícil. Hagamos un plan juntos para que papá esté bien. ¿Veis? Se mantiene la tensión, pero se abre la promesa de solución. Un toque cómico de cierre. Tengo un amigo que aplica la misma estrategia en su matrimonio. Dice a su esposa: cariño, hagamos un plan juntos para lavar los platos. Ella sonríe, consciente del truco, pero resulta más agradable que oír: nunca lavas los platos. Quizá la técnica sirva tanto para la cocina como para la herencia. El octavo secreto positivo, por tanto, es precisamente ese: sustituir la dinamita verbal por fórmulas constructivas. Un puente puede tardar años en levantarse, pero basta una carga explosiva para derribarlo en segundos. Hablar con suavidad y respeto es invertir en infraestructura emocional, la única capaz de resistir el terremoto del tiempo. Las técnicas de diálogo que exploramos en la sección anterior son como herramientas básicas. Aprendemos a no empuñar las palabras como armas, sino como llaves. Ahora vamos un paso más allá y miramos cómo la creatividad puede convertirse en un auténtico escudo contra los conflictos. Porque muchas veces el problema no está en lo que decimos, sino en cómo dividimos las cargas familiares. Y aquí, la imaginación resulta ser más poderosa que la renta bancaria. He acompañado relatos de familias que parecían siempre al borde del desastre, hasta que un día descubrieron maneras insólitas de organizarse. El ejemplo más gracioso es el de 3 hermanos. El mayor, con un sueldo alto, empezó a cubrir la parte económica. La mediana, maestra jubilada, se dedicó a acompañar a la madre todas las tardes a pasear. Y el pequeño, un genio de la tecnología, se comprometió a realizar videollamadas diarias desde otra ciudad. Reparto justo, aunque nada matemático. Uno puso dinero, otro tiempo y otro presencia virtual. Lo llamaban, medio en broma, el contrato de los 3 mosqueteros. Y funcionó maravillosamente. La sabiduría de los mayores respalda esto de un modo muy sencillo. Cada cual la ayuda como puede. Y aunque no sea idéntico, todo suma. Una anciana a la que conocí en el tren decía que un pan partido en 3 trozos sigue alimentando lo mismo, aunque los pedazos no pesen igual. ¿Qué forma más humilde y poética de explicarlo? Os comparto un dato curioso. En algunas aldeas de Islandia, los vecinos establecen rondas comunitarias de cuidados, donde cada familia se hace cargo de los ancianos del pueblo en turnos. La eficacia radica en que nadie siente que carga con todo. Se diluye el peso en la creatividad colectiva. Me pareció asombroso y aplicable, en formatos pequeños, a muchas familias modernas. En la academia también se debate muchísimo sobre los modelos de intercambio no monetario. Se estudia si asignar roles diferenciados en el cuidado de los padres disminuye la tensión, o si, por el contrario, acaba generando resentimiento porque mi parte se percibe como menos pesada que la tuya. Los resultados no son unánimes. Algunos estudios muestran que funciona excelente cuando existe comunicación clara, y un desastre cuando la comunicación es pobre. Moral de la historia:
Más importante que repartir es explicitar cómo se reparte. Ahora, permitidme un toque de humor en escena. Una familia que conocí decidió que quien no podía aportar dinero ni tiempo cocinaría galletas en cada reunión. El resultado es que, paradójicamente, aquel hermano que parecía menos útil se convirtió en el favorito de todos, porque aparecía con cajas de galletas caseras irresistibles. Y claro, algunos sospechaban que había hecho un trato con los padres. Menos visitas, más galletas. La escena parecía sacada de una comedia, pero rescató el ambiente tenso de sus encuentros. La clave, entonces, es salir de la lógica del todos deben hacer exactamente lo mismo y abrirse a la idea de diversidad de aportes. No todos podemos cuidar físicamente, ni todos tenemos solvencia económica, pero el amor tiene infinitos idiomas. Desde arreglar un enchufe hasta leer un libro en voz alta al abuelo, o acompañar en silencio al hospital. Me viene a la memoria la frase de un abuelo zaragozano al que entrevisté hace años. Tengo 4 hijos, y cada uno cuida de mí de manera distinta. No quiero clones, quiero hijos. Esa sentencia resume con genialidad el valor de permitir la diversidad. Un detalle peculiar de investigación científica en estudios sobre longevidad. Se ha visto que los ancianos que reciben apoyos diversos, económicos, emocionales, tecnológicos, tienen menos síntomas de depresión que los que reciben ayuda homogénea. Solo en un aspecto, parece que la variedad estimula la sensación de estar rodeado de riqueza humana. Así que, paradójicamente, la creatividad en la distribución no es solo práctica, sino terapéutica. En el debate académico, otra cuestión fascinante es si conviene formalizar esos acuerdos. Debe firmarse un pacto fraternal de cuidados con reglas claras, o basta con la confianza. Algunos opinan que escribirlo todo, como una constitución casera, evita malentendidos. Otros lo consideran excesivo, incluso frío. Yo confieso que me gusta la idea intermedia. Establecer compromisos claros, pero con flexibilidad suficiente para adaptarse. Una hoja con roles pactados, pegada en la nevera, quizás suene rígida, pero puede ahorrar incontables lágrimas. Vamos con otra dosis cómica, porque el tema lo pide. Imaginad que en la mesa familiar, alguien dice: vale, yo pago el gas, tú te ocupas de llevar a papá al médico, y el tercero se encarga de poner chistes en el grupo de WhatsApp. Risas aseguradas. Pero, ¿sabéis qué? Incluso esa responsabilidad invisible de mantener el buen humor es una aportación vital. Sin risa, la casa se convierte en mausoleo antes de tiempo. La enseñanza final en esta sección es clara. La creatividad no es adorno, es salvavidas. Permite que cada hermano aporte lo suyo sin sentirse juzgado. Abre caminos insólitos y, sobre todo, rompe la tiranía de la comparación. Porque no hay nada más tóxico que medir con la misma regla a quienes viven circunstancias distintas. El 9º secreto positivo es inventar fórmulas nuevas, originales, incluso un poco absurdas si hace falta, pero siempre desde el cariño. El arte de la familia no es calcular, sino componer una sinfonía donde cada instrumento
aunque toque distinto, contribuya a la melodía común. Hasta ahora, nos hemos detenido en el contenido de las frases y en cómo redistribuir cargas. Pero hay algo más profundo: los rituales, los encuentros y esas pequeñas rutinas que, si se cultivan con cuidado, pueden blindar la relación entre hermanos de una manera que ningún conflicto consigue destruir. A veces, lo que sostiene de verdad no es lo que se dice, sino lo que se hace juntos. Un ejemplo encantador: 3 hermanas que instauraron una tradición estricta de verse cada primer sábado de mes, sin padres, sin hijos, sin parejas, solo ellas 3. Lo llamaban su círculo íntimo. Al principio les resultaba raro. Se quedaban calladas, como si sobrase el tiempo pero con los meses, empezaron a contarse secretos, recuerdos, dolores y pequeñas alegrías. El efecto fue inmediato. Conflictos que amenazaban con estallar durante años se disolvían en aquellas sobremesas. El simple encuentro fortalecía un lazo que ningún litigio legal podría romper. Los mayores lo repiten con frecuencia: lo que se cultiva con hábito resiste más que lo que se defiende con discursos. De pequeños aprendimos canciones de memoria, no porque fueran más bellas, sino porque las repetíamos 1000 veces. Lo mismo ocurre con la fraternidad. Se entrena con repetición. Curiosidad interesante: en algunos pueblos de Italia central, existe la costumbre de elaborar álbumes familiares colectivos cada año, impresos como si fueran revistas caseras. Cada hermano aporta fotografías y textos, y al final se reparten ejemplares a todos. No tiene valor económico, pero sí emocional. He visto familias enteras reconciliarse simplemente pasando las páginas de esas revistas familiares, descubriendo recuerdos que parecían olvidados. En círculos académicos, se discute hasta qué punto los rituales familiares son realmente efectivos o si son meras distracciones temporales. Algunos investigadores afirman que estos hábitos consolidados previenen rupturas porque generan memoria emocional compartida. Y otros sostienen que, si ya hay hostilidad latente, el ritual se convierte en escenario de teatro hipócrita. Yo opino que lo determinante es la forma. Un ritual sincero regenera. Uno impuesto destruye. Un poco de humor, porque lo necesitamos. En un grupo de hermanos que decidieron utilizar un chat exclusivo para cosas agradables. La regla era: prohibido hablar de dinero o políticas. El resultado fue surrealista. Terminaron enviándose solo memes absurdos de animales con sombrero. Uno de ellos me mostró el historial orgulloso: 300 memes de gatos disfrazados. Puede sonar ridículo, y lo era, pero lo cierto es que habían pasado meses sin discutir gracias a aquel pacto de memes. A veces la idiotez compartida une más que la sabiduría. Lo importante, más allá de lo cómico, es que esos espacios previenen las explosiones. Un simple grupo de mensajes para bromas evita que las tensiones se cuelen en cada conversación. Del mismo modo, planificar con antelación quién compra flores, quién cocina o quién reserva restaurante para un cumpleaños evita enfados en el último momento. Un abuelo madrileño, al que conocí en un taller de memoria, me soltó una joya. Hijo, si no organizas la risa,
La vida se organiza sola y suele organizar broncas. La frase me acompañó durante días. Es verdad que si no construimos conscientemente hábitos felices, la inercia arrastra a lugares oscuros. Claro que no todo ritual es físico. Algunos hermanos instauran la llamada del domingo, otros el paseo mensual, otros un viaje simbólico cada varios años. Lo fundamental es que la rutina sea esperada y querida. El ritual impide que la relación se oxide. Dato extraño que descubrí en un estudio australiano: las familias que realizan al menos una actividad simbólica al año, por ejemplo, plantar un árbol todos juntos o reunirse para una foto familiar ritualizada, muestran, estadísticamente, menos tendencia a litigios judiciales posteriores en caso de herencia. Tal vez porque la memoria compartida actúa como pegamento emocional que dificulta que llegue la dinamita legal. En el debate académico, algunos sociólogos plantean la necesidad de crear nuevos ritos contemporáneos para las familias modernas. Plantean que, así como antes las misas, comuniones o festividades actuaban como unificadores, hoy hay que inventar celebraciones alternativas. Desde cenas temáticas hasta videollamadas trimestrales internacionales, el desafío es que nuestros tiempos requieren creatividad ritual. Permitidme un guiño de humor práctico. En una familia con hijos ya mayores, instauraron la regla de que en cada cumple uno de los hermanos debía llegar disfrazado. Al principio era un castigo. Luego, todos lo competían con entusiasmo. Y os aseguro que ver a un hermano adulto aparecer disfrazado de unicornio en la fiesta de los 70 de su madre hizo más por la unión familiar que cualquier terapia. La enseñanza de esta sección es sencilla y poderosa. Los conflictos se disuelven más rápido en presencia de rituales positivos. Cada encuentro, cada álbum, cada chat alegre es un ladrillo añadido al muro que protege de la tormenta. El 10º secreto constructivo es este: fijar rutinas de encuentro, preferencia y humor. Porque cuando las costumbres son compartidas, las asperezas encuentran menos espacio para crecer. No olvidemos que los recuerdos felices son la herencia más duradera de todas. Y, para fabricarlos, necesitamos constancia. Así, las reuniones, los álbumes, las risas y hasta los memes con sombrero se convierten en pequeñas armaduras invisibles que mantienen a la familia unida contra todo pronóstico. Después de recorrer tantas heridas y tantas recomendaciones, inevitablemente llegamos a la pregunta final: ¿qué hacer cuando todo ya ha explotado? Porque, seamos sinceros, no siempre llegamos a tiempo de evitar la tormenta. Las familias se fracturan, los reproches se clavan y los silencios duran años. La reconciliación parece entonces un sueño remoto, pero, aún así, es posible. Os cuento un caso potente. 2 hermanas no se hablaban desde hacía 20 años. Se habían separado por una discusión sobre quién debía cubrir ciertos gastos médicos de los padres. Llegó el momento del funeral de la madre, y ni siquiera allí se miraron a los ojos. Pasó el tiempo, hasta que la hija de una de ellas se casó y quiso cumplir un deseo: que su tía acudiera a la boda.
A regañadientes se aceptó. El día del enlace. Cuando ambas vieron a la joven vestida de blanco, soltaron exactamente la misma frase, en unísono involuntario. Está idéntica a mamá cuando era joven. Fue como si de repente un puente invisible se desplegara sobre 2 décadas de distancia. Lloraron, se abrazaron y comenzaron poco a poco a hablar otra vez. Ese día aprendí que, a veces, no necesitamos grandes acuerdos legales ni contratos de paz. Basta una chispa simbólica para iniciar la reparación. Los mayores repiten: para reconciliarse, alguien tiene que dar el primer paso. Y casi siempre descubren, al final de la vida, que lo más valioso no fue tener razón en una discusión, sino recuperar la voz de un hermano perdido. He escuchado a ancianos lamentar infinitamente no haber hecho aquella llamada a tiempo. Es un dolor distinto, una espina que no cicatriza. Y aquí viene una curiosidad llamativa. En algunas comunidades filipinas existe un ritual llamado Pagpapatawa, en el que 2 familiares que llevan años sin hablarse se sientan frente a frente, se lavan mutuamente las manos y declaran en voz alta que el pasado queda atrás. Es un acto simbólico sorprendentemente eficaz, porque transforma la reconciliación en algo visible, físico, casi sagrado. Tal vez en nuestras culturas occidentales nos falten gestos así, que completen lo que las palabras por sí solas no logran. Por supuesto, en los círculos académicos se debate continuamente sobre qué es más eficaz: esperar a que el tiempo suavice heridas o intervenir activamente mediante mediaciones y rituales. Algunos sostienen que el paso del tiempo es el mejor médico. Otros defienden que, sin acciones claras, el tiempo solo consolida el resentimiento. Yo, honestamente, pienso que ambos procesos se complementan. El tiempo calma y un gesto intencional termina de sanar. Os regalo un toque de humor para aligerar. Uno de mis amigos, reconciliado con su hermano después de 10 años sin hablarse, dice que lo lograron gracias a la pizza. No había psicólogos, ni notarios, ni pactos, solo una pizza enorme y demasiado hambre para seguir enfadados. La simplicidad siempre nos recuerda que a veces no se necesitan complicadas terapias. Basta buscar una excusa terrenal y reír juntos de nuevo. La clave, sin embargo, es empezar por algo pequeño. Decir, vamos a olvidar todo, resulta imposible. Decir, tomemos un café, es más accesible. El café se convierte en símbolo de tregua, y desde ahí se avanza, poco a poco, sin prometer milagros. Un anciano que conocí en Valencia me enseñó su regla. Nunca revisites todo el pasado al inicio. Basta con abrir una rendija en la puerta y dejar que entre el aire. Eso es reconciliación, no un tratado político, sino un respiro compartido. Os comparto ahora un dato marginal curioso. Los expertos en psicología social descubrieron que reconciliarse, incluso con gestos mínimos, prolonga la esperanza de vida en personas mayores. Se cree que liberar la ira acumulada reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Es decir, reconciliarse no solo sana la mente, también salva literalmente el corazón. En el plano humorístico y cariñoso, me gusta imaginar que cada familia necesita sus propias
palabras mágicas de reconciliación. Puede ser una frase absurda, una broma privada, un gesto infantil que compartieron de pequeños. Incluir ese guiño puede allanar más camino que cualquier discurso solemne. El secreto número 11 es este compromiso final. Acordar no dejar que el orgullo pese más que el amor. Da igual lo que pasó. Si queda tiempo y queda aliento, queda la oportunidad de decir el lo siento o te echaba de menos. Así, cerramos este viaje con la promesa de que la reconciliación no requiere héroes, ni mártires, ni jueces, solo hermanos dispuestos a renunciar, a tener la última palabra, porque, como decía aquel viejo con retranca, es mejor quedarme sin argumento y ganar un abrazo que quedarme con la razón y el salón vacío. Bajemos poco a poco el ritmo, como quien coloca una manta sobre los hombros al final de un día largo. Hemos recorrido historias de favoritismos, de sospechas sobre el dinero, de culpas lanzadas como piedras, de herencias que parecían cuchillos y de despedidas que nunca llegaron a tiempo. Pero también hemos aprendido fórmulas suaves para hablar sin herir, maneras creativas de compartir responsabilidades, rituales inventados para proteger la unión y pequeños gestos capaces de sembrar reconciliaciones inesperadas. Si has escuchado con atención, sabrás ya que no se trataba solo de evitar tragedias, era sobre todo un viaje hacia el entendimiento de que las palabras pesan tanto como los objetos heredados, y a veces mucho más. Un me alegra que estés aquí puede valer más que una casa, una llamada sincera, más que un cheque. En las enseñanzas de los ancianos, descubrimos que la vida se mide, finalmente, por la calidad de los vínculos, no por la cantidad de los bienes. Ellos nos recuerdan que ninguna bronca valió la pérdida de un hermano, que cada reconciliación tardía supo alivio, y que los años vuelan demasiado deprisa para gastarlos en reproche. De aquí en adelante, piensa en cada palabra que sueltas, como en una semilla. ¿Quieres que de ella nazca un árbol de sombra fresca o un arbusto espinoso? La elección es tuya. Y cuando el enfado te llegue como tormenta, recuerda que no se trata de ganar argumentos, sino de conservar brazos que abracen en los inviernos de la vida. Así, con la voz que ahora se atenúa y las imágenes que se difuminan lentamente, te invito a guardar estas historias en tu memoria, como quien guarda piedras lisas en un bolsillo. Pequeños amuletos silenciosos. Fin del guión. Buenas noches.